Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Cueva del Ermitaño. Solo quería hacerte una pregunta, como siempre, para empezar el podcast, y es si eres consciente de todas las religiones que hay en el mundo. ¿No, verdad? Pues imagínate si hoy te presento una nueva. Un ratito de publi y nos vemos en un rato. Hola, sí, soy yo otra vez, y me paso para anunciarte que he publicado mi primer libro y que tendrás el enlace de compra en la descripción de este mismo podcast. Nada más, te dejo con el tema que sonaba interesante. Pues sí, estoy seguro de que no conoces todas las religiones que alberga este planeta. Más que nada porque, bueno, las bases suelen ser muy parecidas, pero... ¿Y si... solo y si no fuesen solo las principales, las que ya conocemos como principales, las más importantes o de las que más se practican? Sí que es cierto que se ha rumoreado muchísimo, sobre el origen del cristianismo, que es la que conocemos sobre todo aquí en Europa. ¿Por qué se ha rumoreado tanto? Bueno, pues porque hay algunas similitudes con otras religiones antiguas, como, bueno, pues por ejemplo el antiguo Egipto, por poner un ejemplo. Pero dejando eso a un lado, porque hoy no vamos a tratar precisamente ese tema, me gustaría presentaros una religión que seguramente no conozcáis, que seguramente no hayáis oído nunca, pero que bueno, que alberga muchas cosas, voy a decir similares, pero que son exactamente iguales que las religiones más conocidas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del caudaísmo. ¿Qué es el caudaísmo? Ahora os acabo de dejar un poco chapó. Bueno, pues el caudaísmo es una religión que se practica principalmente en Vietnam. Es una religión monoteísta que fue fundada en 1926 por un señor llamado, espero decirlo bien, Ngoban Chu, creo que es. Que bueno, decía que recibía ciertas revelaciones de Dios, de la divinidad. El símbolo, bueno, seguramente lo conozcáis ya. Es un ojo con un triángulo. A ver, vosotros lo conocéis de los Illuminati. No es los Illuminati solo, sino que en muchas religiones se representa a la deidad, a Dios, sobre todo pues las que conocemos nosotros, como un triángulo con un ojo dentro. ¿Vale? Eso es la divinidad, no solo los Illuminati. Bueno, y ahora, pues el caudaísmo, que es de lo que estamos hablando. Y diréis, bueno, ¿y esta religión de dónde sale? Bueno, pues es muy llamativo porque es como muchas religiones más bien modernas, ¿no? Cogen de todos para hacer lo suyo. Es decir, esta tiene cosas del cristianismo, del islam, del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del confucianismo. Entonces tenemos aquí un cacao un poco grande, ¿verdad? Llama mucho la atención porque, como sabéis, todas, bueno, las principales religiones monoteístas parece que se pelean por ser la verdadera fe. Esta no, esta simplemente pues lo que hace es integrar todo lo de las religiones, bueno, del resto de religiones para llevar a cabo una religión, una fe común. Es llamativo, no os lo voy a negar, es muy llamativo. Esta gente dice que, bueno, que reciben ciertas revelaciones o mensajes de gente difunta o de deidades, los que destacan pues Jesús, Mahoma, Shakespeare, Lenin, no sé, esas cositas, ¿sabes? O sea, gente muerta. Ya está, no hay más. En cuanto a la estructura, os va a llamar mucho la atención. La estructura es exactamente igual que la Iglesia Católica. Es decir, por encima de todo el Papa, seguido los cardenales, arzobispos y obispos y sacerdotes. Pero ahora os voy a dar una vuelta de tuerca que flipáis. Y si os digo que en esta religión, salvo el Papa,
Se aceptan sacerdotes y representantes mujeres. Ay, ahora no sé a quién he abierto yo la herida. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Es un poco peculiar. O sea, la historia es un poco peculiar. Y después tenemos que ver que hay dos dioses principales. Está el Señor Supremo, Cao Dai, de ahí caodaísmo. Y luego otra que no sé si voy a saber pronunciar bien, que es Duk Pazmau, que es la Santa Madre Buda. Espero. Y bueno, estos son los que representan a las fuerzas del Yang y el Yin. O sea, Cao Dai es el Yang y Duk Pazmau es el Yin. Después hay otros muchos dioses y luego dicen que esos tipos de dioses, si se enfrentan a estas figuras, se convierten en los demonios por naturaleza de esta religión, por así decirlo, ¿no? Y ahora ya entramos un poquito más en materia, porque vais a flipar. La cosmología... Bueno, la cosmología ya os la he contado, perdón. La escatología... A ver, que hay que explicar un poco. Para la gente que lo sepa me habrá entendido ya más o menos. Pero la escatología es la muerte, ¿vale? O sea, cómo se trata la muerte desde esta religión. Entonces, ellos creen en el cielo y en el infierno. Y diréis, bueno, ¿y en el cielo y el infierno como tal? Bueno, más o menos, pero no. A ver si lo explico bien y si se me entiende. El cielo son 36 planos diferentes. Y algunos reinos celestiales. Diréis, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Vale. Tenemos el reino de los santos, el reino de la Santa Madre, el reino de los seres perfectos, el reino de la corte divina, el paraíso de la alegría extrema, el nirvana, etc. O sea, tenemos ahí de todo. Después, para ir al cielo, se requiere, como en todas las religiones, que las almas cultiven, sus virtudes o que se dediquen a cosas espirituales, etc. Y diréis, bueno, y ahora, sabiendo que hay que hacer bien para recibir bien, o sea, para ir al cielo, ¿qué peculiaridades tiene? O sea, de momento va muy parecido como las principales, ¿no? Bueno, pues ahora entramos en el tema de la reencarnación. Según esta religión, se puede ir atravesando diferentes planos, que hemos visto como los planos del cielo, que son los 72 planetas que aceptan esta religión. Es decir, hay distintos planetas, la Tierra es uno de ellos, y según esta religión, según te portes, pues vas avanzando de planetas, o vas a un planeta o vas a otro. ¿Me entendéis? Más o menos así va la cosa. Y después la liberación final, o sea, cuando dejas ya de pasar de planeta y viajar aquí como un cosmonauta, es cuando se alcanza el nirvana. Es decir, el reino más importante de todos, que es el reino de los seres divinos, con más virtudes, más méritos, más sabiduría, etc. Y antes de analizarlo os tengo que decir que esta religión la practican en torno a unos 8 millones de personas en todo el mundo. No son pocas, pero bueno, es lo que hay. Entre Vietnam, Estados Unidos, Europa, Australia, etc. ¿Vale? Ese es un poco el apunte informativo que dábamos de esta religión. Ahora bien, llega el lío. Y diréis, ¿cómo que llega el lío? Pues sí, llega el lío. Ahora empieza nuestro análisis, después de haber escuchado todo esto. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué pensar? A ver, el tema religioso es muy complejo. Porque, bueno, esto es una opinión mía, cada persona, aunque haya religiones, por así decirlo, de grupo, de manada, cada persona realmente tiene su propia religión. Tiene sus propias creencias, aunque luego digan, no, yo soy católico, porque vale. Pero siempre hay algo que baila, siempre hay algo en lo que no estás del todo de acuerdo, en el que lo haces de distinta forma. O sea, pensad un poco que la religión
es propia del ser humano, es decir, es individual, es una forma de identidad del ser humano, de identidad con uno mismo, ¿vale? Individual. Ahora llegarán los teólogos y me pondrán aquí verde, pero bueno, es mi opinión, luego ya cada uno que piense lo que quiera. Entonces, el caudaísmo. A ver, que aglutine cosas de todas las religiones más importantes no es sorpresa. No es sorpresa. Porque hemos ido viendo que varias de estas religiones van cogiendo de antes, ¿vale? Tenemos pues el tema de el judaísmo, que de alguna manera, ya sé que no está bien dicho, pero de alguna manera terminó transformándose o dando lugar al cristianismo. Después tenemos que el cristianismo, de alguna manera también, terminó dando lugar al islam. Aquí me va a estar matando. Todos los creyentes del mundo van a estar diciendo, pero este tonto que dice. Bueno, pues es así. Ciertas cositas, ciertos detalles que van cuadrando. Después dicen mucho lo que decía al principio, ¿no? Que todo el tema de la historia de Jesucristo estaba ya contada de alguna manera y con otros nombres en el Antiguo Egipto. No sé, cositas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Todavía no lo sabemos. Pero bueno, eso es lo que hay. El caudaísmo. El caudaísmo es muy llamativo. Es muy llamativo porque, bueno, no solo llamativo por el contenido, sino en imagen. Los colores que usan son muy chillones. Y luego lo que hemos dicho, más llamativo, que lo que más nos puede llamar la atención realmente es lo de ser una especie de... una religión, no especie de religión, no. Una religión que aglutine otras y que no solo a las aglutina, sino que, a ver cómo lo digo, las soporta de alguna manera, se las agrega en su propia religión. O sea, no odia a los demás. No es capaz de decir, no, la verdadera religión es el caudaísmo. No, porque no lo pretende. Entonces eso es lo más curioso. Yo creo que es de las pocas religiones, si no decir la única, que hace eso. O sea, que dice, bueno, hay más religiones, ya lo sabemos, pero no podemos decir que la nuestra es la verdadera cuando hemos cogido de absolutamente todo. Entonces, pues esas cositas. Entonces, bien, el caudaísmo, es lo que os he contado. A diferencia de lo que os contaba el año pasado con el pastafarismo, que nació más bien en tono de burla, esto, pues bueno, no sabemos todavía. Puede ser tono de burla, puede ser que esa persona que lo terminó creando viese realmente o tuviese esas revelaciones o esas visiones, etcétera. No lo sabemos. Pero bueno, no ha creado algo malo. ¿Me entendéis? No ha dicho, pues voy a crear una religión en la que nos dediquemos a odiar a todo el mundo, a matar a todo el mundo. No, esto no es Estados Unidos, o no es que donde nació el Ku Klux Klan, o no es otro sitio donde, bueno, y eso no se llamaría religión, se llamaría más bien secta. ¿Me entendéis, no? Entonces, pues bueno, esa es la idea. Y como apunte final, está muy bien pensar, si eres creyente, que tu religión es la más importante, la verdadera. Vamos a ver. La importancia y la verdad la da uno mismo. Es lo que decía al principio. Cada uno tiene su propia religión. Para ti puede ser verdadera esa, para otro no. Y que para ti sea verdadera no significa que, no, como es verdadera para mí, ya es universalmente verdad. No, ni mucho menos. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Entonces, en esta vida cada uno cree lo que quiere. Cada uno sigue la confesión que le interesa. Cada uno reza lo que le sirve. Cada uno confía en lo que... bueno, en lo que necesita. ¿Me entendéis? Entonces, como os decía al principio, si para mí, luego ya vosotros penséis lo que queréis, pero para mí la religión es única, exclusiva e individual. ¿Por qué individual? Pues lo que decía, que para cada uno existen unas verdades,
Para cada uno existen unas creencias, para cada uno existen, bueno, pues unas necesidades. ¿Me entendéis? Y entonces, de esa manera, os quiero dejar este mensaje. Y termino ya. Si eres creyente, si no eres creyente, si eres practicante, si no eres practicante, me da igual. Lo primero de todo es el respeto. Porque tú en tu vida puedes hacer lo que quieras. Tú en tu vida puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando no vayas y intervengas en la vida de los demás. Lo he dicho mucho, me lo habéis escuchado mucho en este podcast y lo repito otra vez. Para mí la frase es: tu libertad termina donde empieza la de aquel que tienes al lado, o la del prójimo, o como lo quieras llamar. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Pues eso. Las religiones son individuales, las religiones son, bueno, pues una forma de paliar ciertas cosas, que no está mal. Entonces, pues bueno, hay que respetar para ser respetado. Nada más. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.